Grato contar con su compañía a esta hora. Después de la una, aquí en los 1070 de Radio Santa Fe, el gran debate con Adolfo Bej. Con repetición, el programa completo a las 10:30 de la noche. No olviden, estamos en la red www.radiosantafe.com. También nos escuchan en Radio Amiga Internacional. Hoy estamos celebrando, es la antesala del Día Internacional del Trabajo. No podemos hablar del Día Universal del Trabajo. Hay excepciones, como en el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos el Labor Day es en septiembre, y eso tiene su explicación. Ya vamos con el análisis histórico. Pero seguimos recordando a nuestra compañera, se nos fue Mónica Rincón. Hoy es el entierro de Mónica Rincón. Invito a todos los colegas, a las personas que conocieron a tan ilustre periodista, a acompañarlas en esta ceremonia de despedida. Despedida entre comillas, porque va a seguir presente en todas las actividades, va a seguir presente en todos los escenarios que tengan que ver con el periodismo, con la noticia. Una persona muy cálida, eficiente. En plena juventud se nos fue Mónica Rincón Camelo. Ayer presentamos parte de su historia, de lo que fue su vida en Radio Santa Fe, en Radio Super, en Todelar, y esa última etapa en Caracol, cubriendo las noticias en un horario importante, el horario de la noche. Seguimos recordando a Mónica Rincón. Tema del día, repito, estamos en la celebración del trabajo, el Día Internacional del Trabajo. Invitados, Julio Roberto Gómez, secretario general de la CGT. Bienvenido, doctor Julio Roberto Gómez. Sí, muy buenas tardes, como siempre, Adolfo, y bueno, primero que todo, expresar toda nuestra solidaridad para con el periodismo colombiano. Con Mónica estuvimos compartiendo y sus demás colegas el pasado 22 de diciembre. Sí, señor. Y posteriormente el día 20 de febrero en la celebración del Día del Periodista. Sí. Muy joven. Y eso lo que dejó al descubierto son las falencias en el sistema de salud en nuestro país. Esto lo que deja al descubierto es la ausencia de un sistema nacional de salud, porque ni más ni menos esa una de las causantes de la muerte de Mónica, de tal manera que esto ojalá sirva de reflexión para que quienes tienen bajo su responsabilidad semejante situación, de una vez por todas nos dispongamos a, conjuntamente con otros sectores, a ver cómo construimos ese sistema nacional de salud. Muy bien enfocado el tema, como usted lo señala, así más que pañitos de agua tibia con emergencias sociales, como es lo que hemos visto últimamente. Lo que necesitamos es una gran reforma a la salud en Colombia, porque las fallas realmente son notorias. Necesitamos una gran reforma a la salud en Colombia, y bien, una consecuencia, la mala atención, y se nos fue Mónica. Otro paréntesis, doctor Julio Roberto Gómez, quiero felicitarlo por el foro que se organizó esta semana, la Confederación General de Trabajo. Tuve el honor de ser invitado como moderador. Así que este tipo de ejercicios fortalecen la democracia, oxigenan la opinión pública y dan más elementos para el debate. Sí, yo creo que fue un momento muy importante para la vida del sindicalismo colombiano, haber congregado a 7 de las 9 campañas electorales por la presidencia de la República, en cabeza del compañero Gustavo Petro, también Angelino Garzón, de la campaña del doctor Santos, y aquellos candidatos que no registran. Sin embargo, son candidatos y en pie de igualdad deben de ser escuchados, y eso fue precisamente lo que hicimos. Y bueno, estuvo igualmente la casa de la candidatura de Noemí Sanín con su vicepresidente, candidato a la vicepresidencia, y también de Rafael Pardo hubo un representante. Lamentable la ausencia de Vargas Lleras, que no tuvo tiempo ni siquiera de enviar a un delegado, y la situación de Mocus ojalá no sea premonitorio de lo que sería su relacionamiento con el movimiento sindical, porque ni siquiera una respuesta a la carta que se le mandó con muchísima anticipación. Habían hablado de que iría el vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia, Sergio Fajardo, pero finalmente brillaron por su ausencia. La situación de Mocus no es buena, qué descortesía, profesor Antanas Mocus. Además su situación no es buena, a pesar de que lidera las encuestas, fue un desastre el último debate en City TV. Tiene grandes vacíos el profesor Mocus. Una campaña no se puede manejar con
cantándole a la gente con ciertos gestos. Esto necesita más profundidad. Claro que el país necesita un cambio, pero ese cambio no sé si usted está capacitado para llenar ese vacío, profesor Mocus. Así que eso que usted señala es un elemento más, el desprecio por un escenario tan importante como es este diálogo con la clase trabajadora. Para ser exactos, habían 807 dirigentes sindicales y algunos invitados especiales. Y una crítica a los medios, no nos podemos quedar con la cosa superficial. En todos los debates que Noemí peleó con... y despreciamos el verdadero contenido de los debates, las tesis que se manejaron en el programa, ¿no? Los medios solo se quedaron con lo anecdótico. Lo anecdótico, hay un sector que quiso en ese momento que más que molestar a Angelino Garzón. Más que un abucheo fue un murmullo frente a un comentario de Angelino. Y luego pretender, eso es como cuando hacemos esas movilizaciones gigantescas. Llega un grupo de encapuchados, genera actos de violencia y eso es lo que se publica, no todo lo positivo de una concentración o de una marcha de la clase trabajadora. Y hay que resaltar, sí, el candidato a la vicepresidencia. Yo lo presenté como el delegado de Juan Manuel Santos, que uno no riñe con nosotros, pero no, es el candidato a la vicepresidencia. Ese candidato a la vicepresidencia, doctor Angelino Garzón. Bienvenido, doctor Julio Roberto Gómez. También quiero saludar a Miguel Morantes, de la CTC. ¿Cómo está, Buenos presidente días. de la CTC? ¿Cómo está, Miguel? Muy bien, muchas gracias por este espacio que nos brindan. También lamentamos la muerte de la compañera Mónica, les expresamos nuestro sentido pésame, estamos igualmente apesadumbrados con esto. Bueno, aquí estamos pues para hablar de los preparativos para el 1 de mayo ya y por vamos supuesto con el de tema. pronto de la historia del 1 de mayo, y es algo que a todos los trabajadores y trabajadoras del país nos interesa. Por consiguiente, atendemos la línea. Vamos que a usted hablar nos de dio. la historia, no solo de la historia de la CTC. Aquí tenemos que mencionar a José Raquel Mercado, tenemos que mencionar a Pesides Alvis, hasta llegar al punto que hoy también nos reúne como Miguel Morantes. Allá Claro, vamos con la que historia y bienvenido. Sí, gracias. Mi saludo a Fabio Arias de la CUD, de fiscal de la CUD. ¿Cómo estaba, Fabio? Bueno, buenas tardes, agradeciéndole a Adolfo la invitación y un saludo a todos los radioescuchas, y evidentemente decir que mañana, 1 de mayo, reivindicaremos a toda esta cantidad de trabajadores que desafortunadamente por estas políticas injustas y desconocedoras de las necesidades de la población terminan desafortunadamente muriéndose a causa de las políticas de este gobierno, que es el causante por encima de cualquier otro de todo este problema que vive la salud en Colombia. Ese es uno de los temas de la concentración este sábado a las 10 de la mañana en la Plaza de Bolívar, Sí, 1 sí. de mayo. Los de la CUT vamos a manifestarnos mediante una marcha que saldrá del Parque Nacional y estaremos a las 12 en punto en la Plaza de Bolívar acompañando a los demás compañeros que se congregan a esa hora. Van a coincidir, la CTC está convocando a la concentración a partir... la CGT está convocando a una concentración a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de Bolívar. Mi saludo a Percio Yola, del Comité Ejecutivo de la CGT. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes, Adolfo, muchísimas gracias. Y bueno, adherirme a los sentimientos de pesar que causa la pérdida de una periodista joven, pero que ya había dejado una profunda huella en los medios de comunicación de Colombia. Gracias, Percy, por acompañarnos en esta antesala del Día Internacional de Trabajo. Saludo al doctor Ricardo Lozada, presidente de la Universidad Antonio Nariño. Entre otras cosas, la noticia es: a partir de este lunes, la Universidad Antonio Nariño cuenta con nueva rectora, la doctora Marta Lozada, a quien le damos la bienvenida, y tenemos un programa especial con la nueva rectora la próxima semana. Doctor Ricardo Lozada, bienvenido. Gracias, Adolfo, y muy complacido estar con dirigentes sindicales. Yo creo que mi título sindical fue el primer secretario de ASPU, Asociación Sindical de Profesores Universitarios, por allá en la década del 60. Así es que algo de sindicalismo también sé y he trabajado en eso, ¿no? Y muy complacido estar en el programa. Usted que habla de secretario, me llega a la memoria una famosa anécdota en una discusión en el Hotel San Francisco, en el antiguo Hotel San Francisco, los baños turcos, que era punto de reunión de todos los sindicalistas. Entonces el dueño, para no quedarse atrás con todos los líderes sindicales, era la época de Tulio Cuevas y José Raquel Mercado, entonces se sentaba.
Entonces el dueño le dice que era el señor Corrales. Dice, es que yo también fui líder sindical. Yo fui secretario de ADENAVI. ¿Me acuerdas del secretario, el famoso sindicato de los braceros? Y le contesta Vanegas, el de la flota mercante gran colombiana, le dijo, hasta presidente te acepto. Porque en esa época tú no sabías ni leer ni escribir. Es que eso del secretario tiene sus compromisos. Esa es la anécdota con Manuel Corrales, que en ese entonces gerente del Hotel San Francisco, que era punto de encuentro, los baños turcos. Usted a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, se encontraba con todos los líderes sindicales, Tulio Cuevas ahí con su bata blanca, tomándose unos traguitos con José Raquel Mercado, con Vanegas, que vive todavía, que era el presidente del sindicato de la flota mercante gran colombiana. Es parte del anecdotario de la lucha sindical. Saludo al doctor Álvaro Navas, interlocutor habitual de este programa. Buenas tardes, Adolfo, y un cordial saludo a toda la audiencia de Radio Santa Fe y en especial a estos amigos sindicalistas que nos acompañan hoy. Bueno, la situación del trabajador hoy, y mezclemos un poco de la historia del 1 de mayo, doctor Julio Roberto Gómez. Bueno, nosotros mañana conmemoramos el aniversario 124 de aquel histórico 1 de mayo 1886, la plaza de Haymarket, toda la lucha de los sindicalistas en los Estados Unidos y particularmente en Chicago, en torno a la reivindicación de los derechos de la clase trabajadora. Es muy importante tener en cuenta que mucho antes de que existieran las famosas ONGs, muchas de las cuales hacen trabajos muy importantes, ya el sindicalismo desde el siglo antepasado levantaba las banderas de los derechos a la igualdad de género, defendía los derechos de la mujer, luchaba el sindicalismo contra el trabajo de los niños. Se desarrollaban históricas jornadas contra jornadas de trabajo de 16 horas, de 18 horas, y por ello la bandera emblemática de aquel entonces de los 3/8, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio, 8 horas de descanso. Consecuencialmente, hoy 124 años después, continúa vigente esa lucha, precisamente porque el neoliberalismo, esa palabra que no le gusta a los neoliberales que se pronuncie tan seguido, dicen que nos hemos vuelto monotemáticos. Lo que pasa es que las cosas se llaman por su nombre. El neoliberalismo es la expresión de la más brutal concentración de la riqueza en detrimento de los intereses de las grandes mayorías. Por ello, 124 años después, los trabajadores continuamos conmemorando el Día Internacional de los Trabajadores en todo el mundo, excepción hecha de los Estados Unidos, que lo hace en septiembre. Está más referida a las fechas del linchamiento, el ahorcamiento más bien, de aquellos mártires de Chicago en los Estados Unidos. De tal manera que nosotros hoy, vísperas de ese 1 de mayo, estamos reivindicando los mismos derechos de aquel entonces, reconociendo a nuestros mártires, que los hay por miles en diferentes lugares del mundo. La lucha continúa y mientras haya explotación, mientras se irrespeten los derechos de la clase trabajadora, habrán sindicatos. En mayor o menor medida, pero habrán sindicatos. Hay lugares en donde han procurado el exterminio del movimiento sindical, no solamente en Colombia, sino también en países como Guatemala, en donde la tasa de sindicalización es menos de 1. Eso es brutal contra el sindicalismo. Y hay países también como Suecia, hay países como Bélgica, en donde las tasas de sindicalización están por encima del 80%. Pero para el equilibrio social sí se necesita un sindicalismo fuerte. Y aquí hay que criticar. Entonces la pregunta que sigue, si los problemas se mantienen, la pregunta que surge para todos, es decir, la lucha sindical no ha sido fecunda. No, la lucha ha sido muy fecunda. Hoy, si uno analiza la situación en Colombia, cientos de miles de familias en Colombia tienen vivienda, por ejemplo, gracias a la lucha del movimiento sindical. La propia existencia del salario mínimo legal se le debe al movimiento sindical. Es miserable, no es suficiente, pero si no fuera por la presencia del movimiento sindical, hoy estaríamos liberados, no a mínimos, sino a lo que le quisieran dar a la clase trabajadora. De tal manera que
Son muchísimas las reivindicaciones del movimiento sindical. Los sistemas de seguridad social, con todo y lo deficientes que son gran parte de las conquistas del movimiento sindical, y eso lo tiene que recordar el conjunto de la población colombiana y la población del mundo. Gracias, doctor Julio Roberto Gómez. Doctor Granados. Adolfo, el sindicalismo es de tal importancia que uno podría decir que la institución central de la modernidad política de Occidente está ligada a la historia del sindicalismo. Hay un libro famosísimo de Jacques Le Goff, un historiador francés, que se llama El silencio de la palabra, y él muestra cómo en el siglo XIX, gracias al surgimiento del sindicalismo, se desarrollaron unas dinámicas asociativas que permitieron cosas como estas: la aparición de todo el debate de las libertades públicas, la libertad de expresión, las libertades sindicales. Igualmente apareció como categoría política, hay un cambio sustancial entre los partidos políticos a inicio del siglo XIX, que eran partidos de cuadro, partidos de notables, y a partir de la segunda mitad del siglo XIX y del siglo XX surgen los partidos de masa. Esos partidos van a tener doctrinas sociales que van a tener una amplia relevancia para la sociedad. Entonces el sindicalismo no puede ser presentado simplemente como una organización que defiende intereses para los trabajadores, sino como organizaciones que son capaces de potenciar intereses sociales e intereses generales. A ese punto quería llegar, porque hay una mala visión de ciertos sectores de la sociedad sobre lo que realmente expresa la lucha sindical. Miguel Morantes. Sí, muy importante el comentario aquí anterior, y yo enfatizo que el movimiento sindical sí ha sido fecundo en todo esto, que es lo importante pues para la sociedad, para una sociedad, para un país como Colombia, y además que sí ha logrado importantes reivindicaciones para los trabajadores colombianos. Nos podemos referir a la historia de la CTC. 50 años después de ese histórico 1 de mayo de 1886, la CTC logró que en Colombia se implantara el horario de las 8 horas, que para ese momento era la lucha principal de los mártires de Chicago. Se consiguió el salario mínimo, se consiguió el dominical remunerado. Hasta ese momento no era remunerado el domingo. Descanso dominical remunerado. Las primas especiales, las cesantías, las vacaciones, la jurisdicción del trabajo. Y bueno, un sinnúmero, es decir, prácticamente todas las reivindicaciones que hoy tenemos los trabajadores y trabajadoras colombianos fueron logrados en ese lapso de tiempo. Y por supuesto también la costumbre de actuar dentro de la sociedad colombiana para hacer próspero el país. Miguel Morantes, ¿por qué en ese momento de la historia usted solo me habla de la CTC? Bueno, porque era la CTC. ¿Era la única? Era la única central en ese momento, sí, claro que sí. Gracias. Sí, pero Fabio Arias, la historia, el presente, la situación de los trabajadores colombianos. Bueno, vamos a realizar esta celebración mundial aquí en Colombia en un momento de muchas dificultades y de mucha adversidad para el movimiento sindical, que tiene que ver objetivamente con que un sector de la vida política y especialmente de este gobierno y un sector muy amplio del empresariado nos ha declarado enemigos de la actividad, según ellos, empresarial y productiva del país, y que por tal motivo los sindicatos debemos o deben acabarse. Yo creo que muy buena la referencia que hacías en el punto de vista histórico. Nosotros los trabajadores debemos decir es que por más que el empresariado y el gobierno quiera acabar con el movimiento sindical, va a haber siempre movimiento sindical, eso es inevitable. La resistencia de los trabajadores hace parte integral de las expresiones por reivindicar unos derechos y unos intereses realmente justos, en el sentido de que el trabajo ha enaltecido siempre al hombre, el trabajo ha sido fuente de riqueza, el trabajo es el mejor mecanismo evidentemente para acabar con la pobreza, de tal manera que esa va a ser una situación en la cual hoy los trabajadores, mañana en este 1 de mayo, nuevamente vamos a decir, los trabajadores estamos aquí presentes, a pesar de que nos han querido exterminar, seguimos presentes. Ningún partido político en Colombia llena las plazas como la llena el movimiento obrero, especialmente los 1 de mayo de cada año. Van a haber por lo menos
32 concentraciones y manifestaciones en todas las capitales de los departamentos del país y en otras por lo menos 20 o 30 ciudades intermedias en Colombia, donde los trabajadores nos vamos a dar cita para reivindicar los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Aquí en Bogotá, la Plaza de Bolívar va a estar con un telón de fondo donde el Comando Nacional Unitario, las 3 centrales sindicales, la CGT, la CTC, la CUT y la Confederación de Pensionados, estamos reclamando empleo, salud y trabajo decente para la inmensa mayoría de los colombianos, porque desafortunadamente las políticas neoliberales de este gobierno en particular y de los que pretenden exactamente con las mismas banderas reelegirse a partir del próximo 30 de mayo, debemos nosotros los trabajadores reclamar esa circunstancia y demandar de que los trabajadores sigamos exigiendo estas banderas y sigamos izando la bandera muy alto del movimiento sindical. Usted habla de la mala interpretación que tienen ciertos empresarios de la lucha sindical, ciertos dirigentes políticos. Yo tengo no solo a un matemático, a un docente, también a un empresario, a un senador de la República, el doctor Ricardo Lozada. Quiero que me dé la lectura de esto que acaba de señalar Fabio Arias. Pues Adolfo, esta semana tuve la gran fortuna de ver un libro, estar en la presentación de uno de los sociólogos más grandes que ha tenido este país, de la escuela de Orlando Falsborda, Darío Mesa, en el que habla de la caída del socialismo. Y después de 70 años de que cayó el socialismo en la perestroika, que decían, ¿y qué nos pasó? Decían todos los intelectuales soviéticos, ¿y dónde está Lenin? ¿Y dónde está Trotsky? ¿Y dónde está Stalin? ¿Y dónde está? Tenemos que recurrir entonces a lo antiguo, a los zares. Y fue la gran golpe terrible que afectó indudablemente el sindicalismo mundial. Eso todavía no se ha estudiado y hay que analizarlo. 70 años de experimento y que no mostró nada para los trabajadores. Imagínese usted, 70 años en la esperanza de los trabajadores para que llegaran a esa tierra prometida. Entonces, eso complementado con el artículo que salió también esta semana, en la cual muestra que el 54% de los trabajadores colombianos no ganan el salario mínimo ni siquiera. El 54%. Ese es un estudio impresionante, terrible para traerlo en una discusión de estas y para tratarlo en el día precisamente del trabajo. 54% no llegan a ganar el salario mínimo. Entonces algo hay que hacer en este país. Por eso yo creo que esa reunión que hubo ayer en el Hotel Tequendama, trascendental, como daba por Julio Roberto, ¿no? La prensa, todos los medios han debido dedicarle por lo menos el mismo espacio que le dedican a los debates. Eso es una cosa en este país, mientras tengamos los trabajadores colombianos en esa circunstancia, no hay futuro para Colombia. Muy bien planteado, pero ¿por qué esa mala interpretación, antes de, repito, de darle la palabra a Precio, ya lo que en una definición corta, esa mala interpretación de los empresarios? Es que al empresario le han creado la visión de que el sindicalismo es un enemigo. Y es un problema de la ley laboral. Mire, Adolfo, el problema, y hay que cambiar la ley laboral porque, mire, usted tiene un empleado que lleva 3 años preparándole completamente listo y a las 10 de la mañana del lunes le dice me voy y se va y salió de la empresa y se fue con todo. Y usted no tiene que reclamar nada lo que invirtió para ese trabajador, nada de esas cosas. Mientras que si usted vota a un empleado a las 10 de la mañana, después de 3 años, tiene que pagarle un poco de prestaciones y cosas adelante. Entonces se ha creado la legislación laboral, en lugar de crear un clima de confianza, de tranquilidad de un trabajador empresario, lo que empieza creando es un clima de confrontación. Ese es el gran problema que la legislación nuestra lleva, es una confrontación entre empresario y trabajador. Gracias, doctor Ricardo Lozada. Perciola, ¿usted confirma eso que señala el doctor Ricardo Lozada, que esa mala relación nace de la misma legislación?
Bueno, en algún momento sí, cuando siempre se planteó era una confrontación entre el capital y el trabajo, pero también tiene que ver con la cultura nacional. Había una cultura antisindical en Colombia que ha planteado prácticamente que el enemigo a vencer es el sindicato. Entonces algunos, y lamentablemente todavía hoy en la academia, en algunas universidades, cuando se forman los futuros gerentes de las entidades, una buena parte de la cátedra va dirigida al análisis del movimiento sindical, de los principales dirigentes. Hoy, a propósito de las chuzadas, entonces la hoja de vida, la historia de uno como dirigente sindical, la estudian de pie a cabeza para conocer sus aciertos, sus debilidades y todo, y a partir de ahí entonces se diseña una estrategia para que cuando lleguen a la empresa y le dicen aquí hay un sindicato, entonces la primera ofensiva es contra el sindicato. ¿Qué corresponde al sindicato? Atrincherarse en muchos casos para la defensa, y lamentablemente eso no permite ni el crecimiento y desarrollo de la empresa, y también climas organizacionales en empresas que se van en la confrontación y no en la, dijéramos, en la búsqueda del diálogo social para que avance la producción y el desarrollo de las empresas como tal. Eso de plantear al sindicalismo como enemigo de la sociedad, ¿dónde nace, doctor Barnabas? Adolfo, eso depende de los modelos sociales. En Europa, por ejemplo, particularmente en los países de Europa del Norte, los actores sindicales están vinculados al proceso de decisión de las políticas públicas. El modelo austriaco, por ejemplo, es súper interesante. En Austria, la conformación del Senado se hace por representaciones categoriales. Entonces siempre hay una representación sindical dentro del proceso de decisión del Estado. En el caso latinoamericano y concretamente el colombiano, nosotros podríamos decir que tenemos un modelo que opera sobre la base de integraciones selectivas y exclusiones arbitrarias. Cuando hablo de integraciones selectivas, es que efectivamente ha habido unos sindicatos que han sido cortejados por el poder, o incluso sindicalistas que han sido seducidos por los almíbares del poder, y otros que han sido descalificados por no prestarse a ese juego. Entonces, es muy difícil que una democracia como la nuestra pueda sacar lo mejor que pueda dar el sindicalismo si opera sobre ese tipo de discriminaciones. Y efectivamente, en unos modelos de desarrollo económico como el colombiano, donde particularmente se ha tratado de construir un desarrollo económico no con una visión de equidad y de redistribución del ingreso nacional, sino de concentración de la riqueza. Y efectivamente, en ese sentido, las reivindicaciones de los trabajadores son percibidas como enemigos de ese modelo de desarrollo. Gracias, doctor Navas. Doctor Julio Roberto Gómez, ¿el sindicalismo colombiano sí participa en las grandes decisiones? No, lamentablemente no. El sindicalismo colombiano es el gran ausente en las decisiones de fondo que tienen que ver con el presente y con el futuro del país. Pero además de eso, yo creo que tenemos que hablar las cosas con mucha franqueza. El movimiento sindical colombiano en los últimos 33 años viene siendo sometido a una operación exterminio. Nosotros venimos de tasas de sindicalización que llegaron a estar por encima del 20%, a finales de los 60 y comienzos de los 70, con sindicatos muy poderosos en puertos de Colombia, en ferrocarriles, los sindicatos azucareros, los sindicatos bancarios, los sindicatos de los diferentes sectores de la economía, del aparato productivo. En el Ministerio de Hacienda llegó a haber un sindicato que tenía casi 14.000 afiliados. Y en la industria gráfica, en la industria textilera, en fin, era un sindicalismo de una fortaleza demasiado significativa. Y miremos lo que ha pasado en los últimos 33 años. Nos han cobrado bien caro ese paro cívico nacional de 1977. El de López. El de López. El con toque de queda incluido. Sí. Con toque de queda incluido. Un paro que ni más ni menos que enfrentaba el paquete de medidas neoliberales desde 1977. Y a partir de ese año 1977 se ha fraguado una operación exterminio del movimiento sindical. Y en dos vías: uno, la eliminación física de sindicalistas en muchos lugares del país, y otro, la eliminación de los sindicatos. En Telecom no mataron a nadie, pero mataron el sindicato que tenía 10.000 afiliados en ese momento. En Caja Agraria no mataron a nadie, pero mataron un sindicato de 14.000 afiliados. En el sector textilero no mataron a nadie, pero desaparecieron más o menos 150.000 empleos, de los cuales el 90-95% eran trabajadores sindicalizados. En el sector azucarero, aquella industria tenía 45.000 sindicalistas. Hoy difícilmente se llega a 6 o 7.000 trabajadores. A este gobierno le cabe la responsabilidad que le cabe por el autoritarismo
y por haberle dado continuidad a ese programa. Pero si uno mira la situación de aquí hacia atrás, absolutamente nadie se salva, ni San Belisario Betancur. Es decir, aquí ha sido brutal la agresión en contra del movimiento sindical colombiano. Yo diría que el movimiento sindical colombiano ha sido muy valeroso para sostenerse y para florecer en muchos lugares, para mantener tejido social organizado, para organizar a la gente del sector informal, al campesinado, a los afrodescendientes, a los indígenas y a las diferentes sociedades que existen en perspectiva de cambio, de tal manera que yo creo que el movimiento sindical es el gran ausente en las decisiones de fondo. Es decir, ni siquiera habiéndose creado organismos como la Comisión Permanente de Concertación, este instrumento ha sido lo suficientemente demoledor como para desde ahí direccionar una política para el país. Por eso quien gane las próximas elecciones, sea quien sea, ojalá sea Petro, pero sea quien sea, ojalá realmente tenga en cuenta que el sindicalismo es factor de concertación, es factor de diálogo social, o de lo contrario el gobierno va a tener, el que venga va a tener que seguir soportando el mismo escarnio público que hoy se tiene ante la OIT y ante una serie de organismos internacionales. Y usted plantea no solo el tema de la lucha sindical, plantea el tema político, el caso concreto de Gustavo Petro, y es de las grandes contradicciones de la democracia colombiana. Petro gana los debates pero pierde las elecciones, Petro gana los debates pero no sube las encuestas. Pero bueno, tenemos un mes exactamente, a partir de mañana, 1 de mayo, tenemos un mes para catapultar a Petro y que la gente vote por Petro. Y ojalá ganemos en primera vuelta. No, que la gente escoja el mejor, ojalá ganemos en primera vuelta. Pero ojalá vuelta. Tenga más difusión los debates, no nos quedemos en la anécdota. Alguien podrá decir, bueno, esto es muy iluso, pretende ganar en primera vuelta con una encuesta del 5. Ah, bueno, pero es que yo creo que en la medida en que la gente se vaya dando cuenta cuál es el programa que se tiene desde Gustavo Petro, seguramente va a tener que decidirse por lo mejor. Contrario a lo que piensa mucha gente, nada está definido en esta lucha por la presidencia. Así es. A pesar de ese direccionamiento de las encuestas están direccionando el voto en Colombia, desafortunadamente. Encuestas cada 24 horas y la gente termina con la tesis del voto útil. Y la primera vuelta, en el escenario de las dos vueltas, lo que pretende es eso. No, y además no hay voto inútil en la primera vuelta. No, además, si usted quiere votar por el doctor Vargas, vote en la primera vuelta. Si quiere votar por Noemí, vote en la primera vuelta. Eso que solo los dos tienen posibilidad, eso del voto útil, para eso es la segunda vuelta. Además, ese argumento que es que hay que elegir al doctor Mocus porque es honrado, pues entonces en ese caso, ¿por qué no votamos por mi papá, que tiene 97 años? No, el 90% de los colombianos están en ese universo. Un zapatero que nunca robó a nadie, que va a morir pobre, entonces... Pero no es despreciable el hecho de que en este país una vaina revolucionaria es gobernar sin corrupción. Así es. Eso también hay que decirlo. Claro. Sí. Además hay una cosa muy Porque importante. aquí todo el mundo roba y no ha habido gobierno más corrupto en la vida, yo creo que en los últimos 50 años, para no meterme en más líos, que el de Uribe. Y está comprometido el señor Juan Manuel Santos, desafortunadamente ahí está comprometido. Y el país tiene que reflexionar seriamente por eso. Es que, por ejemplo, Mocus demostró, que es la diferencia con su papá, que con 2 alcaldías no robó nada. Eso es un cargo público que maneja plata, ¿no? Petro tampoco le ha robado absolutamente a nadie. Es que Petro no ha tenido una función pública así para ejercer. Los que han pasado por el Parlamento, a pesar de que no le han robado, están en la cárcel. Sí, porque han robado y ha hecho una cantidad de cosas. Algunos. Petro no lo ha hecho. Algunos, y yo lo respeto mucho porque tiene muy buenas ideas, obviamente. Pero el problema que se está planteando desafortunadamente en estas elecciones es que no se habla de los partidos. Fíjese, estamos hablando de Petro, deberíamos estar hablando del Polo. Así es. Y entonces ahí debería ser una fuerza grandísima, porque no es solo Petro, que eso fue la inteligencia de Mocus, que se metió sus 4 personas ahí de frente y los otros no se han dado cuenta. Él anda con 4 personas mostrándolo hacia el país, los otros andan solos. Lo que pasa es que la idea muestran los vicepresidentes. Perdón, profesor, lo que pasa es que la idea debe ser integral. Muy bien que no sean ladrones, eso, pero ese no es solamente la cualidad.
Es decir, un partido como el Polo que puede mostrar que no ha robado, eso es muy bueno, que no lo puede hacer el Partido Liberal, por ejemplo, ¿no? Porque el Partido Liberal sí se ha caracterizado muchas cosas y el Partido Conservador también. Entonces, en este momento estamos hablando de caudillos en este momento, que nacieron fue de partidos y fueron elegidos por partidos. Y entonces, por eso el problema que viene en los debates dice, ganó Petro, han debido decir, ganó el Polo, y entonces y lo que tenemos que ver, Petro podrá ser presidente de la República, porque es que yo he visto, pues los años que tengo, muchos presidentes, y viene la oportunidad, como le tocó a Mocus, él perdió también cuando quiso ser candidato a la presidencia, ¿no? Y tantos otros que han querido ser. Santos lleva 30 años jalándole, preparándose para ser presidente de la República. Noemí, ¿cuántos años lleva preparándose ser? Pero no tienen el partido detrás fuerte que pueda decir, no lo invocan, ¿no? Ni Hablan partido, solos. ni programa. Es decir, han debido hablar, el programa del partido es esto, y siguen diciendo, y entonces la gente, porque uno vota, pues claro, en este momento está votando por las personas, por la llevado tanto, por eso es que los partidos han sufrido de esa manera, ¿no? Pero los presidentes anteriores, era el gran Partido Liberal, acuérdese Alfonso López, ¿no? Alberto Lleras, uno votaba por el gran Partido Liberal o por el Partido Conservador, que era que respaldaba a fulano de tal. En esta diferencia están votando por caudillos. Gracias, doctor Ricardo Lozada. Vamos a cerrar este capítulo. Petro no solamente es honrado, sino que tiene las mejores propuestas para evidentemente sacar al país de la guerra, del desempleo y de la pobreza. Honradez y compromiso para Pero con el país, que programa, acompañado de programa. De lo contrario es un salto en el vacío, porque si llegamos a cometer la equivocación de elegir a una persona, porque es muy honrada, pero que no tiene programa y que no tiene ninguna perspectiva de futuro, que no tiene respuestas frente a equivocaciones que tuvieron, que fueron sumamente Eso es graves. para un debate posterior. Eso ya planteó la diferencia entre su papá y Mocus, que su papá no ha llegado a la alcaldía de Bogotá. Su papá no ha llegado a la alcaldía de Bogotá. Pero el gran problema de la sociedad moderna es que estamos pensando más en la forma que en el fondo. Está en la forma, ¿no? Más vale un gesto que una tesis realmente fuerte. Vamos a un breve corte, mi querido Julio, y ya regresamos. Continuamos en el gran debate con Adolfo B. aquí en los 1070, la M, en los 1070 de Radio Santa Fe. Estamos en la antesala del Día Internacional del Trabajo. Invitados, el secretario general de la CGT, doctor Julio Roberto Gómez, el presidente de la CTC, Miguel Morantes, el fiscal de la CUT, Fabio Arias, el integrante del comité ejecutivo de la CGT, Percio Yola, también está con nosotros el académico, el senador, el presidente de la Universidad Antonio Nariño, el doctor Ricardo Lozada, y el internacionalista Álvaro Nava. Bueno, vamos ya con la propuesta de los sindicatos. ¿Cómo salir de la crisis? ¿Cómo salir de la crisis? Miguel Morantes. Bien, hay propuestas, por supuesto que el movimiento sindical ha hecho grandes propuestas con respecto a la crisis, que entre otras cosas se está pregonando que ya Colombia salió de la crisis económica, lo cual es necesario que lo discutamos, que haya un debate, porque es posible que los empresarios ya estén ganando dinero y estén recuperando sus pérdidas y todo lo demás, pero la crisis no ha terminado. Los trabajadores que fueron despedidos dentro de la crisis están despedidos. Esos puestos de trabajo están perdidos. Por consiguiente, lo que está ocurriendo ahí, si eso lo hacen cierto, es que la crisis se la están cobrando a la gente más humilde, a los pobres, a los vulnerables, a la gente que se quedó sin empleo y que no hay ni siquiera la menor posibilidad de recuperarlo. Por consiguiente, es necesario crear empleo, recuperar esos empleos perdidos y crear otros muchos más para la nueva gente que sale al mercado laboral. Es urgente hacerlo y además que ese empleo sea digno y de ninguna manera tercerizado con intermediarios que se quedan con parte de su salario, como ocurre ahora con unas... Gracias, Miguel Morantes. Tercerización, cooperativas de trabajo, reforma laboral. Hombre, yo creo que los trabajadores estamos proponiendo de que haya ingresos para los trabajadores si se quiere salir de la crisis. No hay forma de salir de la crisis sobre la base del empobrecimiento y la precariedad de los empleos o el desempleo generalizado. Necesitamos darle poder adquisitivo a la masa general de trabajadores para que ellos presionen una demanda de productos y servicios que al final permita verdaderamente que haya una reactivación. Gustavo Petro lo ha venido señalando reiteradamente y en eso por eso lo estamos acompañando muchos dirigentes sindicales.
porque las propuestas que nosotros hemos hecho, quien realmente las ha venido recogiendo en forma integral, ha sido este candidato ¿Usted presidencial. viene a defender a los trabajadores o viene a defender a Gustavo Petro? Nosotros creemos que los trabajadores los defendemos desde las centrales sindicales y desde una expresión democrática de gobierno. Gracias, Fabio Arias. Percíbela. Sí, en ese mismo orden, el tema fundamental es que la gente tenga con qué comprar bienes y servicios para garantizar el consumo interno. Aquí hay un problema grave del consumo interno. Han revelado en esta misma semana estadísticas de que creció la entrega de la gente que accedió a abrir cuentas de ahorro y a obtener tarjetas de crédito, pero no consumen. Entonces están ahí con la tarjeta guardada esperando, a pesar de las tasas de interés, cuándo será. Y el gobierno acaba de consumar esta semana, con el decreto 1374, la expedición de un ajuste salarial del 2% para los servidores públicos de este país, lo cual es una miserableza, de tal manera que violenta este mismo gobierno la ley de presupuesto que había acordado el año pasado en el Congreso de la República un incremento salarial del 4%. Gracias, presidenta. En el Día del Trabajo. Pues Adolfo, escuchando pues, a nuestros amigos sindicalistas, sin duda hay que hacer mucho en Colombia. Yo creo que si uno mira los números, el 17% del Producto Interno Bruto colombiano está ligado a las exportaciones. O sea, la economía colombiana, como decía Fabio hace unos minutos, es una economía que depende esencialmente del consumo interno. Ahora, si las políticas salariales lo que hacen es que deprimen la capacidad del consumo, es muy difícil, Adolfo. Yo tuve la oportunidad de participar en el equipo que diseñó la ley de vivienda hace ya 10 años, y en ese entonces uno de los elementos centrales era la capacidad que deberían tener las personas para poder acceder a una vivienda. Hace 10 años se formuló, 10 años después no se construyen viviendas en Colombia porque no hay quien pueda adquirir esas viviendas. Gracias, doctor Álvaro Navas. Doctor Julio Reto, su mensaje para los trabajadores en su día y el tema a tratar en esta concentración y en estas marchas del 1 de mayo. Bueno, en este Día Internacional de los Trabajadores, nosotros tenemos que profundizar el compromiso, programas de trabajo decente por países, el cumplimiento real de los convenios y recomendaciones de la OIT, un sistema integral en materia de seguridad social, y lo que es fundamental, necesitamos trabajo para los colombianos. No queremos subsidio, no queremos limosna, queremos trabajo, que con trabajo resolvemos todos los demás problemas de la clase trabajadora y del conjunto de la población. Felicitaciones, doctor Julio Roberto Gómez, por todo lo que usted representa y su central. Lo mismo, felicitaciones para Miguel Morantes y su frase final. Bueno, invitamos a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras para mañana, 1 de mayo, todos a la calle en todo el país por la reivindicación, por un empleo, por pleno empleo, digno, con ingresos adecuados a las urgentes necesidades que tiene el pueblo colombiano. Felicitaciones a todos los integrantes de la CTC. Fabio Arias. Los trabajadores colombianos, como reserva democrática del país, le apostamos en la próxima campaña presidencial, y lo vamos a hacer mañana, un gobierno democrático y progresista. Cabe la expectativa. Persillola. Bueno, es un llamado al propio gobierno. Ya será el nuevo gobierno que también cumpla con trabajo decente en el sector público, que cumplan la sentencia C614 de 2009 que eliminaría la tercerización en el sector público. Gracias. Una sola frase, doctor. Me gustó las pildoritas de la CGT ayer. Yo creo que el 80% de esas 20 y pico de esas vitaminas son buenas. Hay que presentarlas y seguirlas defendiendo. Frase. Bueno, usted va a plena plaza pública. Por favor, cambiemos el escenario, no el estudio de grabación. Vamos en la plaza pública. Una arenga para los trabajadores de su día, con ese tono. Con ese tono que caracteriza a los trabajadores colombianos. ¡Viva el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora del Mundo! ¡Viva! Una arenga, por favor, mi hermano. Trabajadores y trabajadoras, continuemos la lucha de resistencia para que el pueblo colombiano sea un pueblo que tenga progreso y que pueda vivir como dignamente lo tiene que hacer con las riquezas que posee. ¡Viva! 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 Empleo, trabajo decente y salud. ¡Viva el Día Internacional de los Trabajadores! ¡Viva! Por la defensa de la función social del Estado, viva el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Pues qué grato. ¡Viva! Grato verlo y felicitaciones en su día y por todo lo que usted representa y por lo que hacen por este país. Gracias, doctor Julio Roberto. Gracias, mi hermano. Gracias, Fabio Arias. Gracias, doctor Ricardo Lozada. Gracias, doctor Álvaro Navas. La periodista Diana Guayana. Gracias por su acompañarnos. Gracias, Julio Vega.